Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre, y te agradecemos, Señor, tan grande amor y bendita misericordia. Guíanos, Señor, con las palabras correctas y adecuadas que pues necesitamos para poder compartir, y que todo sea, Señor, en beneficio y provecho, Señor, a nuestras vidas, Padre. Guíanos, Señor, en el tema, y en tus manos, Señor, está pues todo lo que habremos de compartir. Permite que la comunicación sea fluida, que no haya interrupción, que el internet local en cada lugar pues no tenga, Señor, ningún tipo de perturbación u obstáculo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si quiere, de una manera irónica, pero con mucho sentido, es el nombre. Es lo que vamos a ver hoy. Resulta ser, desde hace unas 2 semanas, 3 semanas a la fecha, están pasando una serie de sucesos raros, extraños, pero esto se hizo viral por lo que sucedió en una granja de pastoreo donde tienen ovejas, corrales de ovejas en China. Estamos hablando que en esta granja es grande, por lo que yo leí, estamos hablando de 24 corrales, pero específicamente en el corral número 13 empezó a suceder algo raro, fuera de toda lógica, en el cual las ovejas empezaron a dar vueltas en torno de, ¿cómo se llama? En forma de círculo. De hecho, casi forman un círculo perfecto. Y entonces empezaron a alinearse dando vueltas en círculo. Es interesante porque estas ovejas, algunos pensarían que están enfermas, pero se han hecho estudios en cuanto a la condición de salud de las ovejas, y resulta ser que las ovejas están sanas. Estas ovejas se empezaron a alinear dando círculos, pero estamos hablando que llevan semanas dando vueltas. Entonces se separan y se integran a la manada y empiezan a dar vueltas. Yo me imagino que en la noche las obligan a dormir. Yo me imagino. De ese dato no lo tengo. Pero en cuanto se paran, pues vuelven a empezar otra vez su rutina de empezar a dar vueltas en círculos. Y esto sucedió irónicamente en el corral número 13 de 24 corrales en esta granja en China. Y esto pues obviamente ya a través de las redes, ya ahorita no hay noticia que pasa en el mundo rara, extraña, pues que no se viralice. Entonces esto pues se difundió a nivel mundial y sí, causó gran revuelo este evento raro. A raíz de esto, pues empezaron a surgir más noticias de que también en otros lugares y en otros tiempos habían notado este fenómeno hablo de ovejas ahorita, pero no nada más ha pasado con ovejas, ha pasado con otros animales, ha pasado con aves, con gusanos, con guajolotes, o sea, con una serie de animales dando círculos o estacionándose en círculo. Por ejemplo, en esta imagen
pues ahí se ve a lo lejos cómo forman un círculo las ovejas. Entonces, pues ha sido muy, muy interesante. Aquí está un acercamiento. Y pues obviamente que pues esto cae dentro de las preguntas, pues qué es lo que está pasando, qué es lo que está provocando todo esto, ¿no? Se le han hecho preguntas a bueno, a la gente, a los investigadores, a los científicos, y ellos aducen de que esto es una enfermedad. De hecho, el nombre de la enfermedad es ceriálisis, que es una infección por una bacteria, por comida en mal estado, comida en putrefacción, y eso provoca desórdenes en la cabeza y provocan ese efecto de empezar a dar vueltas. Bueno, eso es lo que dicen los científicos, pero pues obviamente que no es tan así porque según las estadísticas de la enfermedad ceriálisis, pues es altamente mortal. Y pues al día de hoy, estas ovejas pues no han mostrado signos de mala salud, no han mostrado signos de enfermedad, y entonces pues claro que los científicos sostienen que es la enfermedad ceriálisis, pero bueno, algo tendrían que decir, ¿no? Lo que sí es cierto que este evento pues empezó a suceder en varios lados, en varios lugares, y obviamente pues la gente se pone a investigar, se pone a estudiar, porque también ha habido no que haya empezado esto hace 2 o 3 semanas con la granja de China, sino que también se han obtenido fotos en su tiempo, ya de un poco de tiempo más atrás, de este efecto de formarse en círculos, como se está viendo aquí distintas fotos. Lo interesante es que, por ejemplo, esto también se ha visto, por ejemplo, aquí donde se está moviendo el cursor, en gusanos. O sea, los gusanos, de hecho estos son videos, ¿eh? Yo lo único que saqué aquí son fotos. Pero usted puede buscar, de hecho yo lo invito, usted puede buscar ahí en internet videos de animales que están dando círculos y se va a encontrar varios. Ya ahorita ya hay una multitud de videos en cuanto a esto, ¿no? Yo lo que estoy tocando aquí son nomás meramente las fotos. Entonces, por ejemplo, aquí usted ve gusanos dando círculos. Este que está aquí son unas aves, yo veo que son unas especies de guajolotes que también se pusieron a dar vueltas alrededor de un poste. Esta que está aquí donde está moviendo el cursor, pues son hormigas que se pusieron a dar vueltas también. De hecho, aquí usted nota el dedo para que note la escala y la dimensión. Hormigas dando vueltas. Este de aquí son otros animales, ovejas. Y también se ha visto el fenómeno, por ejemplo, en aves y en peces. Entonces, esto obviamente pues ha llamado la atención y obviamente pues han soltado un montón de teorías, a cual más pues rara. Bueno, hasta los extraterrestres andan aquí metidos, o que si esto es una señal de algo que va a pasar, que algo va a suceder, una señal apocalíptica, etcétera, etcétera. Han sacado un montón, una infinidad de posturas. Yo esto me enteré hace unas 3 semanas atrás. En su momento no le tomé mucha atención, les soy honesto, pero como esto ya se viralizó y empezó a suceder ya fuera del ámbito de las ovejas, y pasó a otras especies de animales, insectos, digo en este caso hormigas, lombrices, aves, peces, pues bueno, obviamente que ya esto ya es un fenómeno que está llamando la atención. Entonces, esto es interesante. Pero bueno, aquí lo interesante es qué dice la Biblia. ¿Es posible que este fenómeno pueda ser de alguna manera dicho en la Biblia? Y pues bueno, yo me quedé sorprendido porque sí encontré esto. Bueno, pero fíjese que saliéndose del ámbito animal,
Vamos a hacer también, esto pasa también en el ámbito humano. Y esto que le voy a mostrar en el ámbito humano, esto es nomás para irnos introduciendo, esto sucede islámico, la famosa Kaaba. Donde, pues, según los preceptos musulmanes, por lo menos una vez en la vida se tiene que ir a la Kaaba, visitarla una vez en la vida, estén donde estén, si son musulmanes que estén en Europa, en Latinoamérica, donde estén, por lo menos una vez en la vida, tienen que ir a la Kaaba a presentar sus respetos a Alá. Y lo interesante es que empiezan a dar vueltas en torno de la Kaaba. De hecho, le voy a mostrar un videíto para que pueda sensibilizarse. Déjeme ver aquí. Y esto sucede todos los días. Dan, no recuerdo el número de vueltas, creo que 7 o 9 vueltas mínimo en torno de la Kaaba. Entonces usted está viendo aquí lo que hacen los musulmanes. Algo muy a semejanza de lo que está pasando con los animales. Algo muy a semejanza de lo que está pasando con... Claro que esto se hace pues todos los días. De hecho, la Kaaba pues es uno de los sitios más visitados y concurridos a nivel mundial. Ok. Entonces, yo le comentaba este suceso que sucede allá en Arabia, se le conoce como la tawaf, que es dar vueltas alrededor de la Kaaba. Claro que usted dirá, ¿y tendrá relación lo uno con lo otro? ¿Habrá algún tipo de relación? Bueno, en cuanto a de hecho, mira, aquí se ve la Kaaba, que significa el cubo, cómo se ponen alrededor de la Kaaba, y mira, aquí se ve perfectamente los círculos concéntricos alrededor de la Kaaba. Aquí se ve perfectamente. Y son millones, o sea, esto es diario, todos los días, esto no se detiene. Ahora, hablando ya específicamente de este culto de la Kaaba, se entiende que esto es debido, porque es que ellos dan vueltas. Bueno, según ellos, los musulmanes dan vueltas, es a semejanza de las estrellas que están en el entorno del hemisferio norte, las estrellas que se les conoce como estrellas circumpolares, que van dando vueltas alrededor de la estrella polar. La estrella polar es la única, es la que coincide más o menos con el eje de rotación de la Tierra. Lo que usted está viendo aquí es el eje de rotación de la Tierra. Entonces, lo que yo pretendo decir, déjeme, se lo voy a dibujar aquí para que se note, que aquí más o menos está la estrella polar. Entonces coincide con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, ¿eso qué provoca? Pues eso provoca que sea la única estrella que no se mueve. Bueno, en realidad las estrellas no se mueven. Lo que se mueve es la Tierra, pero obviamente da la sensación, porque la Tierra es la que va girando, da la sensación de que las estrellas se mueven alrededor de la estrella polar. Por eso la estrella polar era muy importante, sobre todo en la antigüedad, porque era una estrella que se mantenía siempre en un punto fijo.
Todas las demás estrellas se mueven. Mucho dependiendo de la cercanía con la estrella polar, pero la única que se mantiene fija con respecto al paso del tiempo es la estrella polar, porque coincide con el eje de rotación de la Tierra. Por eso se le llama estrella polar. Bueno, y todas las demás estrellas pues rotan alrededor de esta estrella polar. Entonces, ¿qué es lo que dicen los musulmanes? Que ellos son a semejanza de la estrella polar, que así como las estrellas rotan alrededor de la estrella polar norte, pues ellos, a semejanza de esas estrellas, van rotando alrededor de esa estrella, de la estrella, porque ellos dicen que la Caba, por ahí pasa el eje polar. Entonces, la vuelta que dan los musulmanes alrededor de la Caba es a semejanza de la vuelta que dan las estrellas en torno de la estrella polar. Y ya nomás como dato curioso, muy interesante, porque lo que hay al interior de la Caba son 3 columnas. Y según dicen ellos, que por ahí pasa el eje polar, el eje de rotación de la Tierra. Y es interesante que allí haya 3 columnas porque estrictamente hablando, la estrella polar en realidad es un sistema triple: Polaris A, Polaris AB y Polaris B. Es un sistema triple. Es curioso porque, bueno, y esto solamente se vino a saber últimamente, vamos a decir que a principios del siglo pasado, debido a la potencia de los los telescopios, perdón. Porque visualmente desde la Tierra lo único que se ve nada más es una estrella. Pero ya como cuando ya se utilizan los telescopios y de buena definición, se alcanzan a ver otras 3 estrellas. Y entonces este es un sistema triple de 3 estrellas. Polaris AB y Polaris B rotan en torno de Polaris A, que es la grande. Entonces me llama la atención porque pues esto obviamente los musulmanes tiempo atrás pues no lo sabían. Y es interesante porque ahí adentro hay 3 columnas. Una curiosidad muy, muy especial. Bueno, cambiando de ámbito, hablando del mundo musulmán, cambiando de ámbito, nos vamos a ir a la masonería. Y resulta ser que dentro de la masonería, hablando de su símbolo principal, que es la escuadra y el compás, hay una letra G. Y esa letra G corresponde con lo que ellos llaman el gran arquitecto del universo. De hecho, la palabra masón tiene que ver con constructor. La palabra masón tiene que ver con constructor. Entonces ellos utilizan mucho los implementos o las prácticas de la construcción, las herramientas, los martillos, las escuadras, los compases, distintas zonas, porque ellos se consideran constructores. Se consideran constructores, nada más que ellos hablan de constructores de sí mismos. Ellos se van construyendo a sí mismos. Bueno, ahorita no me voy a meter mucho en ese detalle, pero dentro del ámbito de la masonería, la letra G, que corresponde al gran arquitecto del universo, se dice que de ese gran arquitecto del universo tiene una plomada y que de esa plomada está ubicada el origen en la estrella polar. De hecho, ahí usted puede ver, leer en detalle lo que dice aquí. Bueno, vamos a leer. Dice: en recuerdo de ello, algunas logias situaban en su cenit colgando del centro del techo la plomada del gran arquitecto del universo, que señala a la estrella polar y orientaba el taller en dirección al eje del universo, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos es bien importante la estrella polar, porque ahí depende la plomada del gran arquitecto del universo para regir toda la creación. Entonces, dentro de la masonería es muy importante la estrella polar. De la misma manera que dentro del mundo musulmán es muy importante la estrella polar,
porque cuando dan vuelta alrededor de la cava, pues esa semejanza de las estrellas que dan vuelta en torno de la estrella polar. Bueno, estos son reflejos en el ámbito humano. Ahora, cuando seguimos estudiando esto, empiezan a salir cosas, empiezan a salir detalles, porque el suceso de los animales es empezar a dar vueltas en círculos. Las ovejas, los gusanos, las aves, los peces, las hormigas, etcétera, etcétera. Y ya vemos que también dan vueltas en círculo, pues los musulmanes en torno de la estrella polar, y que de la misma manera pues dan mucha importancia a la estrella polar el mundo masónico, la masonería. Bueno, entonces dan vueltas en círculo. ¿Por qué es interesante? Porque hay una cosa también desde el mundo místico, esotérico, que le llaman mandala. Mandala. Y de hecho aquí viene la pregunta, ¿qué es un mandala? Y tal cual, dice, mandala es una palabra de origen sánscrito que significa círculo sagrado. El mandala es un círculo sagrado, es lo que significa la palabra mandala, círculo sagrado. Un círculo que representa en sí mismo la forma primordial del universo. Bueno, vamos a leer un poquito, a ver si encontramos algo. Dice, el centro del mandala, el punto en que todo confluye y del que todo parte, representa la fuente de la creación, la unidad que subyace bajo la inmensa diversidad de formas que conforman el universo. Entonces, al final, los mandalas son una representación del universo, de la energía que fluye en el universo y sus distintas seres y creaciones. De hecho, dice aquí, cuando contemplamos el mandala desde el centro hacia el exterior, estamos viajando de la unidad primigenia hacia la compleja multitud de formas y seres que componen el universo. Desde lo no manifiesto hacia lo manifiesto. Es el movimiento centrífugo que representa la expresión del espíritu a través de la materia. Pues quiere decir que estos mandalas, hablando espiritualmente hablando, representan el movimiento en círculo, el movimiento circular, porque ahí dice, es el movimiento centrífugo, o sea, es el movimiento circular de los seres del universo, que parte desde el centro, de lo interno a lo externo. Entonces, y representa los distintos seres que componen el universo. Y es una expresión de la creación del universo. Entonces, el mandala también representa ese movimiento espiritual circular. A semejanza de lo que veíamos, por ejemplo, de lo que ocurre en el Islam. Que, por cierto, vi un video, ahorita me estoy acordando, donde le hacen una pregunta a un erudito árabe, un maestro árabe, le hacen la pregunta, ¿por qué la gente da vueltas alrededor? Y él dice, bueno, de una forma muy sencilla, dice, bueno, un círculo tiene un centro. Y nosotros, los musulmanes, damos vueltas alrededor de la Kaaba porque el centro de todos nosotros, lo que nos da unidad, pues es Dios. En este caso para ellos, Alá, su Dios. Entonces, si nosotros damos vuelta, es porque sabemos que la parte central, el origen de nosotros, el centro de todos nosotros, de nuestra cosmovisión, de nuestra vida, de nuestra forma de ser, es Alá, nuestro Dios, en el cual nosotros dependemos de él. Entonces, por eso que damos vueltas. Aparte de la explicación que les di, que representa la forma como el reflejo
de lo que ocurre con las estrellas alrededor de la estrella polar. Entonces, es interesante porque cuando hablamos del mandala, pues es un círculo sagrado que representa la fuente de la creación y de cómo se va moviendo el universo y los seres en torno de un centro. Dice aquí, lo voy a volver a leer. Cuando contemplamos el mandala desde el centro hacia el exterior, estamos viajando desde la unidad primigenia hacia la compleja multitud de formas y seres que componen el universo. Desde lo no manifiesto hacia lo manifiesto. Es el movimiento centrífugo que representa la expresión del espíritu a través de la materia. Cuando contemplamos el mandala desde el exterior hacia el centro, estamos volviendo a la unidad desde la forma, en el viaje de vuelta de lo manifiesto a lo no manifiesto, el movimiento centrípeto que representa la vuelta al origen. Bueno, eso es parte de su filosofía. Pero entonces expresa un movimiento espiritual de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, de la gente hacia Dios y de Dios hacia la gente. Bueno, esa es parte de la filosofía de ellos. Y ahorita yo estoy tomando todo esto. Entonces, al final, podemos decir que los animalitos, que son seres del universo, y los demás distintos seres, gusanitos, hormigas, peces, aves, etcétera, etcétera, pues están haciendo un mandala. Y que los árabes, musulmanes alrededor de la Kaaba están haciendo un mandala, porque es un flujo centrípeto, centrífugo de seres. Están haciendo un mandala para tener un contacto con el universo. Bueno, esto suena bonito, aparentemente. Pero bueno, lo que se está viendo aquí en pantalla, pues son distintos mandalas. Distintos mandalas. Hay miles, millones de formas de mandalas, pero siempre expresan de alguna manera un centro. Un centro. Aquí está. Pero es interesante porque estos mandalas pues también tienen su correspondencia con lo que últimamente se han hecho muy famosos. Los círculos de la cosecha, que precisamente les llaman círculos. Esta otra forma, pues no es más que pues, otros mandalas. Y muchos de los círculos de las cosechas, pues por eso les llaman círculos, porque son a semejanza de los mandalas. Claro que tomando un poquito la definición de mandala, pues aquí según que representan los seres del universo, pues aquí quienes participan en la elaboración de los mandalas, pues bueno, según las teorías son los extraterrestres, digamos, seres del universo. Y estas son otras formas de expresar, pues, un mandala. Entonces es interesante esto. Entonces es una energía que fluye, una energía que se mueve. Ahora, hablando de la estrella polar, que representa al gran arquitecto del universo dentro de la masonería, de la cual pende la plomada del gran arquitecto del universo, es interesante porque específicamente este año, 24 de julio del 2022, vea lo que ocurrió en los círculos de las cosechas. Y por cierto, vimos el tema de los círculos de las cosechas en un tema que yo le puse por nombre Calculando el número de la bestia. Le invito a que lo vea, ahí está en internet, porque ahí pongo las características de lo que aparece en estos mandalas, porque aparece la característica del 666. Ahí cuando en el tema que se llama Calculando el número de la bestia. Bueno, es interesante porque este 24 de julio del 2022, 24 de julio del 2022, se hizo este círculo de la cosecha. La escuadra y el compás. La escuadra y el compás. Entonces les decía que este año se formó
Es una alusión muy clara al símbolo masónico que tiene representación con la letra G al centro del gran arquitecto del universo, que está ubicada en la estrella polar, de acuerdo a su filosofía. Y entonces apareció este círculo. Curiosamente, casualmente. Bueno, pero usted estará diciendo, pastor, pero ¿sí hay algo en la Biblia de todo esto? Bueno, vamos para allá. En Daniel capítulo 3, versículo 1, Daniel capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Su altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Bueno, usted recuerde que Nabucodonosor tuvo un sueño. En un sueño que le interpretó Daniel, él veía una estatua, cabeza de oro, pecho y hombros de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y los pies con mezcla de hierro y barro. Nadie supo interpretar el sueño. El único que pudo interpretarlo fue Daniel, y él le dijo: tú eres la cabeza de oro. Después de ti va a venir otro reino, que va a ser el reino de plata, y así sucesivamente van a venir distintos reinos. Entonces, por esa situación, pues Daniel fue puesto en un alto rango. Pero lo interesante es que la respuesta de Nabucodonosor, porque le dice a Daniel: tú eres la cabeza de oro, y después de ti va a venir otro reino. Es curioso y es interesante, porque posteriormente Nabucodonosor manda a levantar una estatua de oro, desde la cabeza hasta los pies, de oro, como diciendo: después de mí no va a haber otro reino. Yo soy primero y voy a ser último. Yo soy principio y yo soy fin. Yo soy todo oro. Nada de que va a venir plata, bronce, hierro o hierro mezclado con lodo. No, yo es todo oro. Bueno, aquí porque aquí se nos dan las características de esta estatua. Dice 60 codos de alto y anchura de 6 codos. O sea, quiere decir que la relación alto-ancho, 60 entre 6 es 10. ¿Y eso qué representa? Pues una figura muy estilizada o alargada. No es una proporción normal, una antropometría normal de lo que es un ser humano. Esto implica una relación largo, ancho, muy espigado. Es muy alargada la figura, la imagen, muy, como si estuviera alargada, así como usted lo ve en el dibujo. Bueno, lo que es muy interesante, lo que es aquí muy interesante, es que dice que hizo una estatua. Bueno, cuando yo me voy a la definición de estatua, es curioso porque la palabra estatua es selem, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra, fantasma, ilusión, parecido, ídolo, apariencia, figura, imagen. Fíjense qué interesante. Entonces quiero decir que esa estatua es una representación de fantasmas, de espíritus. No, porque eso es lo que tiene que ver con cuando dice que hizo una estatua. Viene de esta raíz que implica fantasma, espíritu, ilusión, parecido. Entonces,
Es bien interesante porque entonces quiere decir pues que esa estatua representa seres espirituales, un ser espiritual, que tiene que ver con fantasmas o sombras. Sombras, y digo, tomando en cuenta la forma de la estatua que es alargada, pues sombras así, seres sombra, que por cierto han estado muy de moda de unos años a la fecha, los famosos seres sombra. O sea, manifestaciones espirituales en distintos lugares de este planeta donde llegan entidades incorpóreas, sombras, espíritus, fantasmas, y están llegando ya a atacar a la gente. Llegan y atacan a la gente. Le recomiendo que vea el tema, el cuarto sello de Apocalipsis, porque ahí hablo de todo eso. Y también le recomiendo que vea el tema que se llama el nacimiento de los dragones. Son temas que ahorita me estoy acordando, donde también hablo de eso, de la estatua. Bueno, entonces, pero aquí qué es lo interesante, y usted preguntará, ¿y qué tiene que ver esto con los animales que se mueven en círculo, con los musulmanes que se mueven en círculo, con los círculos de las cosechas, con los mandalas? O sea que al final estamos hablando de distintas religiones, religión hindú, el mundo masónico, religión musulmana, y moverse en círculo. Bueno, muy interesante, cuando hablamos de esta estatua, se levantó, dice que se levantó en el llano de Dura. En Dura, ahí se levantó la estatua. Bueno, sorpréndase, porque cuando yo les hablo de Dura, la palabra Dura significa círculo o vivienda, morada, Dura, un lugar de Babilonia. La palabra Dura significa literalmente círculo, que tiene que ver con vivienda o morada. Entonces, esto es bien interesante. Y de hecho, cuando vi esto, me sorprendió la imagen. Aquí le pongo esta imagen, porque aquí ve el centro circular. Aquí donde puse el círculo negro, por eso hice el énfasis, se ve el círculo de una multitud de gente alrededor de esta estatua. Una multitud de gente. Ahora, ¿por qué es interesante para nosotros? Porque a esta estatua, se le obliga a adorarle. Vamos a leer completo el texto. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro, que la estatua significa fantasma, espíritu, sombra,
acuérdense, dice que en el momento que oigáis los instrumentos y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Tremendo. Entonces, ante esta estatua, multitudes, naciones, lenguas, seres, empiezan a adorar a la estatua. Y resulta ser, esto fue en Dura, que significa círculo. Y círculo significa mandala. Es un fluir espiritual, energía espiritual que representa a los seres de la creación. Y que en el centro está una entidad llamada Dios. Entonces, es interesante porque esto va a tener su reflejo, tiene su reflejo en el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis se levanta también una estatua a la cual se le obliga a que la adoren los pueblos, naciones y lenguas de ese tiempo. Entonces, si ustedes me preguntan, pastor, ¿qué estará representando esos animalitos que se están moviendo en círculo? Dígase ovejas, dígase gusanitos, hormiguitas, aves, peces, ganado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué será? Oiga, ¿no será que ya están oyendo el llamado de adoración a la bestia que viene? ¿Al anticristo? Que ya están oyendo el sonido de una música espiritual, que el mandala se está empezando a mover y a girar, y que multitudes de pueblos, naciones y lenguas ya están empezando a adorar y preparar la venida del anticristo, la bestia, y que se están moviendo en alrededor de esta estatua, y que ahorita esos animalitos, pues es el inicio, es el comienzo de algo que a futuro va a suceder, porque en un futuro se va a adorar a la imagen de la bestia, a la estatua que se van a levantar, y se va a adorar a la bestia, al dragón, al falso profeta. Se le va a adorar, se le va a obligar a la gente a adorar. Entonces, ahorita ya está empezando ese mover, y no sé, porque ahorita no encuentran una causa de por qué los animales están teniendo este comportamiento raro de moverse en círculos. Pero qué interesante, porque la palabra Dura, donde ponen la estatua para adorarla, significa círculo, vivienda, morada. Entonces, como que parece ser que ya se están oyendo los primeros acordes, los primeros notas musicales del sistema del anticristo, de la bestia, para que empiecen a adorar, para que empiecen a levantar adoración. Y obviamente hay algo que al anticristo, a la bestia, al falso profeta, a este sistema, le gustaría y sobremanera tener el control de los cristianos. Tristemente, mucho cristiano
se está metiendo en las cosas del mundo, tomando actitudes del mundo, cosas espirituales de afuera las están metiendo adentro. Y de una manera indirecta están adorando a la bestia. Ya están haciendo círculo de adoración. Ya se están dejando contaminar por la energía espiritual de los mandalas. Ya se están moviendo y están adorando a otro Dios. Ya no están respetando los principios bíblicos. Ya la adoración está contaminada, la doctrina está contaminada. Porque es interesante que quienes empezaron detonaron lo que se hizo viral fueron las ovejas. Y perdóname, pero la oveja es un animal 100% espiritual para nosotros los cristianos. La oveja es un animal 100% espiritual. ¿Por qué? Porque representa al cristiano. Pero ya son cristianos que empiezan a ser controlados por el sistema del anticristo. Así como controlan a los musulmanes, así como la religión masónica controla. Si hay alguien que tiene poder a nivel mundial, político y económico, es la masonería. Así como los mandalas, que ya hoy en las escuelas primarias y secundarias, ahí están pintando mandalas, círculo sagrado. Y quienes están participando en esto, pues son seres espirituales, fantasmas, espíritus, lo que significa la palabra estatua. Entonces, este es un lugar de adoración que ya se está empezando a mover a nivel mundial. Y aquí hay una grande ironía. Hay una película que tendrá unos 5 o 6 años atrás, tal vez, que se llama celular. Y dependiendo del país, le cambian el nombre. El pulso o la conexión mortal. Dependiendo del país. El lugar, pues le van poniendo distintos nombres. Pero en esta película, el pulso, bueno, esta que está aquí en medio, dice el pulso, la llamada del apocalipsis. Bueno, si quieres, puedes verla. Pero se entiende que ante una señal telefónica de un celular, la gente empieza a convertirse en zombies. Bueno, de acuerdo a la historia que se maneja en esta película. O sea, de acuerdo a una señal que detona en los celulares, la gente escucha la señal del celular y la gente se transforma y se empieza a convertir en una especie de zombie, completamente bajo control y manipulación. Entonces la película tal vez expresa una especie de ironía. Una especie de ironía, porque pues sí, hoy definitivamente hay gente que está pegada a su celular y parece zombie, está enajenada con la celular, con el smartphone, con lo que está ahí metido, o sea, están pegados al celular. Y así como en esta película la gente escucha la señal de celular, pues quedan completamente atrapadas y metidas. Bueno, tendrías que ver la película. Se llama La llamada del apocalipsis, el pulso, en uno de los tantos títulos. Bueno, hay una escena al final de la película donde está la antena que transmite la señal a los celulares. La antena que transmite a los celulares, y cuando se escucha esa señal en el celular, la gente se convierte en un zombie. Bueno, en una escena al final de la película, se ve la antena y miles alrededor
dando vueltas en torno de la señal, de la antena. Aquí lo ves en esta imagen. Cada puntito ahí es una persona. Cada puntito ahí es una persona. Entonces son miles, cientos de miles dando vueltas alrededor de la señal de la antena que transmite a los celulares. Y ya están todos atrapados. Y esta película se llama La llamada del Apocalipsis. Entonces, yo de aquí tomé, si quieres, irónicamente, el título del tema. La llamada del Apocalipsis. Porque es el nombre que se le pone a esta película. Pero es gente que está atrapada en un círculo. Pero en base a lo que te estoy diciendo, pues es el fluir de energías espirituales, de espíritus, seres espirituales que están ya empezando a controlar a la gente y están manifestando su adoración a la bestia. Gente que está atrapada en las redes sociales, en el internet, en la religión, como los musulmanes, en las denominaciones como la masonería, gente que está atrapada, zombificada, atada, que ya no se dan cuenta de lo que está pasando en su entorno, que ya no se dan cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ellos, sino que simplemente están atrapados, dando vueltas, vueltas y vueltas. Entonces, ¿no será que estas señales están implicando que el sistema de adoración al anticristo, como se levantó ahí en la región de Dura, Círculo, pues ya se está preparando? Y son multitudes, millones que se van a mover en este tipo de adoración. Así como termina esta película. Amén y amén. Voy a dar paso a las preguntas. Esto es lo que yo encontré. A lo mejor tú tienes alguna otra, pero esto fue lo que yo encontré. Vamos a dar paso a las preguntas, mis hermanos. Ya sabe la mecánica. Si usted quiere preguntar respecto del tema, pues adelante. Mi hermana Estela, por favor. Y después José Ángel. Sí, pastor. Yo quería quería contar algo que está en internet el video. Yo lo vi una vez y no más. Cuento lo que vi. Una chica, no sé si es boliviana, que llora tremendamente, una chica de 17 a 25 años puede ser, y que dice, hermanitos, hermanitos, yo vi esto porque la llevaron al cielo, la llevaron al infierno, y en el infierno ve que los espíritus, los demonios, se juntan y hacen una cadena y van subiendo, subiendo y hacen una antena. Entonces atrapan la mente de las personas. Y es como que las dejan, o sea, atrapan la mente, los dejan zombies. Bueno, eso ahora me acuerdo y ahora sí le creo a esa chica que la llevaron y vio lo que vio en el infierno. Y ella llora mucho, está en las redes. Y bueno, y sí, muy acertado el tema, pastor, con todo lo que dijo. Porque hoy en día las sombras están por todos lados. Así Yo es. vivo viendo sombras. Eso era, pastor, gracias, lo que quería acotar yo. Está en Gracias, internet. mi hermano. Gracias, mi hermana Estela. Gracias. José Ángel. Bueno, pastor. Sí, ahí se te escucha, José Ángel.
Mi pregunta es acerca de las vueltas que dieron en Jericó. ¿Qué nos puede decir de eso? Ya ves que dieron 7 vueltas al último y le dieron vueltas y se cayeron los muros. ¿Que Pues tendrá relación? ese es el antídoto. Ese es el antídoto. ¿Por qué? Ahí cuando dan vueltas en Jericó, lo que ahí está hablando de un crecimiento. Voy a explicar. Cuando llega el pueblo de Israel frente de Jericó, esa muralla, que por cierto era una doble muralla, de hecho ahí vivía Rahab en la muralla, y si la muralla se cayó, pues los que vivían con Rahab, pues al final salieron de los escombros. Bueno, pero era una muralla milenaria que nunca habían derribado. O sea, obviamente que los habitantes al interior de la muralla se sentían muy cómodos, muy tranquilos, y lo único que oían, que alcanzaban a oír a lo lejos, pues era el sonido del yobel, hablando de que nosotros nos llamamos yobel, del cuerno del carnero. Se oía el sonido del yobel. Una vez, y nada más, porque el pueblo tenía que estar en silencio. Y así lo hicieron 6 días. Al 7º día, pues dan 7 vueltas. Curiosamente, al final el número de vueltas fue 13. 6, una vuelta por día los 6 primeros días, y el 7º día, 7 vueltas. Al final, 13 vueltas. Es curioso porque lo que provocó es que esto se hiciera viral fue en el corral número 13. Fíjense, fue en el corral número 13 de esta granja en China. Bueno, ahí en la Biblia, el número 3 implica rebelión. Entonces, al final, Dios destruyó toda rebelión, toda rebeldía, toda desobediencia. Aparte de que cada vuelta que se da, porque eran 7 días, era un escalón en fe. Nadie creía al principio, porque esa muralla era una muralla milenaria, que nunca había sido derribada, nunca había sido conquistada por algún ejército, algún pueblo invasor. Entonces, pues obviamente que los habitantes pues, estaban muy cómodos y muy tranquilos adentro, diciendo, no, pues aquí no va a pasar nada, aquí no va a suceder nada. Y aparte, recuerden que adentro de ese Jericó había un manto que es el manto babilónico, que pertenecía al rey de Sinar. Se me olvidó el nombre del rey. Ahorita se me olvidó el nombre del rey. Pero pertenecía al rey de Sinar, que era un manto babilónico. Bueno, al final se sentían muy protegidos y lo único que oían eran unos loquitos afuera tocando un cuerno, el yobel. 7 sacerdotes tocando el cuerno del carnero, el yobel. Decían, obviamente que yo creo que los de adentro estaban botados de la risa. Así nos van a conquistar, botados de la risa, burlándose tal vez. Pero el pueblo, obviamente, cuando llegó y vio esa muralla grande, inexpugnable, enorme, pues también yo creo que el pueblo dijo, ¿y esto se va a caer? ¿Y esto se va a caer? Porque así muchas veces somos nosotros. Tenemos un reto por delante, una muralla enfrente enorme y grande, y de principio, pues pensamos que eso es imposible. Eso no va a pasar, eso no va a suceder, eso no va a caer, eso no se va a lograr. Bueno, el primer día, porque obviamente se pararon enfrente de la muralla, dieron vueltas alrededor y pues la vieron enorme, grandota. Pero conforme fueron pasando los días, pues obviamente que se fue afianzando la fe del pueblo.
Ya por ahí del tercer, cuarto día, pues ya ahora sí, a fuerza de estarla viendo, ya no es el primer impacto. Y así nos pasa. Cuando nosotros vemos un problema, una situación así de primera vez, se nos hace un problema enorme, grandote, imposible de lograr. Pero ya conforme va pasando el tiempo y vamos meditando, vamos viendo, el problema se va haciendo accesible, ni tan grandote ni tan difícil. Es posible salir adelante. Y imagínense ya en el sexto día. No, ya estaban muy acostumbrados a ver la muralla. Ya le veían las grietas, ya le conocían los agujeritos o las fisuras. O sea, ya no la veían ese monstruo enorme, imposible. Entonces, Dios utilizó las vueltas alrededor para incrementar la fe. Y cuando llega el séptimo día, pues con todo, ahora ustedes van a gritar. ¿Y por qué utilizó la táctica del cuerno del carnero? El carnero es un animal que embiste. Al final, cada uno de los soldados del pueblo de Israel se volvió un cuerno de carnero que embiste. Y lo que fluyó al interior, porque lo que hace sonar un cuerno de carnero, pues es el aliento, el aire que pasa a través del interior. Bueno, lo que pasó a través de cada soldado, porque gritaron, cada uno se volvió un cuerno de carnero derribador, y lo que fluyó al interior fue el aliento de Dios. Muy distinto el tema, porque aquí esas vueltas implican crecimiento, desarrollo, afianzar tu fe. Estas vueltas de acá es control, manipulación. O sea, los animales empiezan a hacer vueltas y no saben por qué. Entonces, aquí implica control, manipulación, adoración al enemigo. En el otro contexto, es el crecimiento espiritual del cristiano. Amén.